una vez Cristo muera, ¿ok? Cuando Cristo muera, ¿ok? Tiene que morir Cristo para que haya un nuevo pacto o para que haya promesa de liberación y promesa de salvación. Mientras Cristo no muere, todavía todo sigue pues bajo la ley y todo el mundo entonces continúa en pecado. Ok, vamos a leer el versículo 24, Daniel 9:24, dice así: un periodo de 70, conjunto de 7, que son las 70 semanas. Vamos a buscarlo aquí también en la Reina Valera, gloria a Dios. Daniel 9:24, lo buscamos aquí. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y ponerle fin al pecado. Ok, muy bien, 70 semanas. Tú sabes que ese periodo de tiempo pues ya está por cumplirse. Casi ya está por cumplirse. Lo que falta es que venga Cristo en el arrebatamiento para que se termine de cumplir esas 70 semanas en la cual vendrá un Salvador. Entonces el profeta Daniel está diciendo aquí 70 con un conjunto de 70 con 7. Se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin. Dice aquí, para poner fin. Y esto es bien importante porque ahí es donde yo quiero enfatizar. Ahí es donde yo quiero enfatizar para poner fin. ¿Poner fin a qué? ¿Poner fin a qué? Ok, dice, poner fin a su rebelión. Número 2, para terminar con su pecado, ¿verdad? Que no dice sus plural, dice su pecado. Ok, más adelante voy a explicar por qué razón. Para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir al lugar santísimo, para ungir el lugar santísimo. ¿Ven? Pues entonces vamos entonces a la pizarra. Gloria a Dios. Vamos entonces a la pizarra. Bien. Daniel 9:24. ¿Qué quiere decir ponerle fin? Ponerle fin. Ok. Se está hablando ponerle fin al pecado, ¿verdad? Pecado. Y aquí en el hebreo la palabra pecado, que la vemos aquí, la palabra pecado en el hebreo viene de la palabra hebrea hatá. Hatá. Entonces, esta palabra hatá, de la palabra pecado en hebreo, de la palabra pecado en hebreo, ok, significa quitar. Y aquí vemos claramente que la palabra quitar, aquí en ar, usa un infinitivo, un verbo infinitivo, es un verbo infinitivo, ¿eh? La palabra quitar con todo lo que termine en ar, ir, son verbos infinitivos. Entonces, dice para quitar la culpa. Entonces se interpreta de la siguiente manera: quitar la culpa. Número 2, quitar la pena, quitar la condenación. Quitar la culpa. Número 2, quitar la pena o el castigo, o quitar también la condenación, usando el infinitivo ar. ¿Ok? Quitar. Entonces esta palabra quitar con el infinitivo quitar, ¿verdad? Está expresando, ¿verdad? Con la palabra pecado, hatá, al hebreo, pues la palabra pecado al hebreo es un sustantivo.
es un sustantivo. La palabra pecado en el hebreo también es un sustantivo. Y al ser un sustantivo, entonces, aparte del infinitivo quitar, culpa, quitar pena, quitar la condenación, pues también al ser un sustantivo, la palabra hebrea pecado, se está haciendo referencia a una ley, ¿ok? A una ley. Jesús vendrá para quitar la culpa, la pena o el castigo, la condenación, ¿ok? Para el pueblo de Israel, ¿ok? Una vez Cristo venga, una vez Cristo venga. Esto es bien importante. Había que esperar la promesa. Había que esperar la promesa. Ahora, de esta misma palabra hebrea, que es pecado, hatá, hay una variante más. Y la variante es hatá, aquí abajo, hatá. Pero la diferencia es que la variante hatá, que es una variante de la principal hatá, la variante no tiene añadido lo que es una T adicional y dos A. ¿Ve? Aquí vemos la variante. La variante. Lo único que no tiene añadido una T adicional más la dos A. Entonces, esta variante que está aquí de la misma palabra pecado como sustantivo, pero al hebreo, pues la variante hatá también significa cometer transgresión. Cometer transgresión, que cuando se comete la transgresión, se está haciendo referencia a violar el mandamiento. ¿Ok? Violar el mandamiento, que tiene que ver con cometer. Y esta palabra cometer transgresión, pues aparte de que también está de modo sustantivo, entonces el resultado de la violación, de la transgresión, ¿ves? De cometer transgresión, el resultado es que engendra el pecado. Engendra el pecado, que también aquí significa pecar y también significa errar al blanco. Ok, podemos entender que la palabra cometer transgresión no solamente es pecar, sino es errar al blanco. Es decir, en otras palabras, pues aquí está el mandamiento de Dios, ¿verdad? Con la ley, pero cuando erramos al blanco, nos salimos, pues ahí está la violación, errar al blanco, salirse de los mandamientos, ¿ok? Entonces, el resultado de errar al blanco, de transgredir o violar el mandamiento, el resultado es lo que Pablo el apóstol dice en Romanos capítulo 5, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues entonces está queriendo decir con la palabra abundó, que viene siendo en el griego, viene siendo pleonazo con Z, que es abundar y significa aumentar. Cuando Pablo dice donde abundó el pecado, esa palabra pecado que Pablo habla está haciendo referencia a una transgresión, que es muy diferente a la palabra pecado, ¿verdad? En cuanto a un sustantivo. Cuando aquí Daniel 9:24 dice que vendrá un Salvador para entonces quitar el pecado, la culpa y la condenación, se está refiriendo a una ley que es el castigo,
Cristo, ¿verdad? Y todo aquel que crea, primero para Israel, segundo para los gentiles, luego para los gentiles, quitará de ti el pecado. ¿Okay? El pecado no lo podemos ver como algo moral. El hermano está en pecado. Y casi todo el mundo ve la palabra pecado como algo moral, como un verbo, como una acción. Pero el pecado que más la Biblia establece en cuanto a nosotros que somos libres para libertad, que si el Hijo del Hombre te libertara, tú serás libre. ¿Libre de qué? Pues se está hablando libre de qué? Del hatá. Libre de hatá, que viene siendo un sustantivo que hace referencia a la ley de condenación. En otras palabras, a la muerte espiritual, o a la condenación de nuestra alma. Cristo Jesús, el Mesías, vendrá y va a quitar la culpa, la pena y la condenación. Entonces aquí en la variante, en los muchos pecados, como dice Pablo en una referencia, Romanos 5, donde abundó el pecado, que es pleonazo. Y cuando Pablo dice Romanos 5, donde abundó el pecado, que es pleonazo, donde la gente no tenía más esperanza de salvación y lo que hizo es que el pecado aumentó. Cristo Jesús vino y perdonó todos los pecados, todos los pecados que estaban siendo abundantemente, muchos pecados los perdonó. Y Pablo entonces añade a la palabra griega pleonazo, que tiene que ver con abundar pecado, los muchos pecados. Pablo entonces le añade a esa palabra que la palabra huper, deja escribirla aquí. Huper, periceu. Ok, aquí está. Huperpericeu. Y huperpericeu, que viene siendo la otra parte de pleonazo, donde sobreabundó, que si las palabras sobreabundó es algo que está por encima a los muchos pecados. El huperpericeu, comparándolo con el pleonazo, que son los muchos pecados, el huperpericeu se interpreta de la siguiente manera. Hay mucho pecado, ¿sí? Mira para allá. Y tú te preocupas mucho de eso, de los muchos pecados. Hay muchas enfermedades, muchas plagas y enfermedades. Hay mucha necesidad. El pecado como concupiscencia aumenta más. Hay mucho pecado y tú te preocupas de eso. Pues mira, te voy a decir, yo, Jesucristo, en la gracia, yo venzo los muchos pecados. Mientras más pecador sea el hombre y mientras más el hombre aumente su pecado, ¿verdad? Y no pueda salir de esa esclavitud, mi gracia se come el pecado, los muchos pecados. Y mi gracia se come también el pecado como una ley. La abundante gracia, huperpericeu, se come y se traga, vence, destruye, va por encima, huperpericeu, va por encima a la ley de condenación, que es un sustantivo. Y también jata, que es cometer transgresión, y el resultado de cometer transgresión es el pecado que abunda mucho, pues también el huperpericeu le pone también un fin a eso para entonces quitar, anular, que dejar sin efecto el pecado. Cuando el hombre comete pecado, cuando la iglesia muchas veces comete pecado, en cuanto a un verbo, es por la gracia, ¿ves? Por la gracia, por el evangelio, queda sin efecto. Queda sin efecto para que la ley de condenación, la ley que viene siendo aquí pecado como un sustantivo,
que hace referencia a quitar la culpa, quitar la condenación. Pues entonces Cristo vino a quitar la culpa, la condenación, el oprobio. Cristo vino para ir más grande que la ley. Ahora, te pregunto, hoy en día se está luchando por el pecado. Pastores están en contra del pecado. La iglesia, en cuanto al evangelio, no estamos para quitar el pecado, no estamos para deshacer el pecado. Cristo, Cristo quitó el pecado, que es un sustantivo y tiene que ver con la condenación y la pena y la culpa. Ya Cristo, en la gracia, no te ve culpable en tus errores, en tus debilidades. Él la quitó porque ya Cristo vino. Ya Cristo vino. Ahora, hay que ver y entender que muchos están peleando por el pecado y no estamos en tiempo para estar peleando con el pecado. Eso no quiere decir que vamos a estar al favor. No, no quiere decir que vamos a estar al favor y abrazarlo. Pero hoy en día no se predica en contra del pecado. Hoy en día el mensaje de la gracia es llevar el mensaje de la fe y de la justificación, de lo que Cristo hizo. ¿Ok? Ahora presten atención, porque aquí la palabra quitar es un infinitivo. Y siendo aquí la palabra un infinitivo, el infinitivo termina con ar, ir, que son verbos. Subir, bajar. Todo eso son infinitivos, subir, bajar, correr, bajar, etc. Entonces, de acuerdo a este infinitivo de la palabra quitar, el infinitivo como verbo, vamos a ponerle la otra pizarra, que tengo aquí la otra pizarra. Vamos aquí a esta pizarra, ok. Los infinitivos terminan con ar, y ir, como por ejemplo quitar, hacer, subir, leer, hablar, etc. ¿Ok? Ahora, vamos aquí. Se clasifican como estado, también se clasifican como proceso. Un ejemplo, un verbo tener. Pero antes que nada, déjame ver por cuánto tiempo voy. Ok, yo les prometí a ustedes que iba a hacer el video en 2 partes. Creo que va a ser en 3 partes o 4. Vamos a continuar con la parte 2, porque vamos a usar la parte 2 como una continuación de la primera parte. Y si termino la parte 2 completa, en la parte 3 comenzaré con Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Vamos a pausar el video y continuar.